Hola, soy Raúl de Laravelers.com. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes ayudarnos con tu suscripción al canal, activar la campanita y darle like a este video. En la descripción encontrarás enlaces para más contenido de aprendizaje, también hacia nuestras redes sociales y un botón de donaciones para apoyar este canal. Continúa con el video. En esta lección vamos a hablar acerca de los atributos. Los atributos son estas palabras que colocamos dentro de la primera etiqueta en el caso de las etiquetas pares o dentro de la etiqueta en el caso de las etiquetas nones, que dan más información al navegador de cómo interpretar o mostrar un cierto elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo básico de un atributo en la etiqueta IMG, que es la que nos permite mostrar una imagen al usuario. El atributo en este caso es el src, que hace referencia a source, es decir, la fuente de donde estamos recuperando la imagen. Y aquí tenemos la URL absoluta porque empieza desde https el dominio y después la dirección URI, o si comenzara desde este slash hacia enfrente sería la dirección relativa. Más adelante, sobre todo cuando lleguemos al apartado de enlaces, vamos a ver qué es esto de URL relativa y la absoluta. Hay varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta con los atributos. La primera de ellas es si usar comillas dobles o comillas simples. De manera general se ocupan comillas dobles en la parte externa y hay algunas ocasiones donde nosotros debemos ocupar comillas simples y lo podemos hacer dentro de las comillas dobles. Esto no genera conflicto. Y dentro de este entrecomillado nosotros poner el texto o el contenido o el valor de nuestro atributo. La pregunta de si puedes ocupar comillas simples, sí, pero la convención general y lo más recomendable, sobre todo para estandarizar tu forma de escribir. Esto es algo muy importante en cualquier lenguaje de programación, que adoptes un estándar y sea consistente en todo tu proyecto. Eso ayuda a otros desarrolladores que se integren más adelante en tu equipo y también a ti te facilita mantener tu código porque sabes cómo está escrito, sabes cómo está estructurado. Existen algunos atributos que vamos a llamar booleanos, es decir, que simplemente el hecho de que están presentes se toman con un valor true. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta que se llama iframe. El iframe nos permite colocar una ventana dentro de una página. Por ejemplo, hay algo muy fácil con lo que podemos trabajar esto. Vamos a abrir por un momento, vamos a hacer un poquito más grande esto y vamos a abrir youtube.com. Como puedes observar, por ejemplo, vamos a abrir aquí este video. YouTube nos ofrece la opción de compartir y dentro de compartir hay una opción que se llama insertar. Esta opción de insertar, tú dirás, ok, iframe no la conozco, pero es algo muy común que está incluso en YouTube en una plataforma súper popular. Nos ofrece esta etiqueta, este iframe. Este iframe lo que nos permite es poder incrustar este video dentro de nuestra propia página. Por ejemplo, si yo copio esto y ahora vamos a crear un nuevo documento. Hacerlo más grande para no distraernos con tantas cosas en el fondo. Vamos a guardar esto como ejemplo-2.html. Vamos a crear un pequeño documento HTML y listo. Dentro del body de nuestro documento vamos a pegar el iframe y nos va a servir para seguir trabajando con los atributos. Observa que tenemos muchos atributos. Tenemos este de white, de height, de el src, el title, varios atributos. Y aquí en la presentación yo te enseñé específicamente uno, este de allow full screen, el cual nos permite poder ampliar el iframe dentro de nuestra página a pantalla completa. Si no estuviese presente el iframe, no sé si te ha pasado que a veces entras a algunas páginas que incrustan un video de YouTube, lo quieres hacer grande y no te lo permite. O la opción es verlo directamente en YouTube. Pero en este caso, este atributo nos dice que sí se permite y el hecho de estar presente se toma como un valor verdadero. Tenemos dos atributos sumamente comunes
de batalla que los vamos a estar ocupando muchísimo, que es el atributo de ID y el atributo de class. Generalmente se emplean como selectores. Recuerdas que habíamos dicho que el documento o el navegador crea algo que se llama DOM, que es el modelo de objetos del documento. Y bueno, para nosotros manipular cada uno de nuestros elementos y decirle al documento, hey, yo quiero manipular este párrafo en específico o este conjunto de párrafos o este conjunto de tarjetas en específico, ocupamos selectores. Los selectores lo que nos hacen es, imaginemos que tenemos varios elementos. Se imagina que tienes aquí en tu documento, tienes tu página y dentro de tu página tienes un párrafo. Bueno, suponiendo que esto es un párrafo y tienes aquí una imagen. Vamos a ponerle así para saber que se trata de una imagen. Y a esto vamos a colocarle un texto. Bueno, para decirle, por ejemplo, a un lenguaje como JavaScript, quiero que al momento en el que el usuario le dé clic a esta imagen, esto se cambie. Entonces, tanto la imagen como el párrafo deben de tener elementos que nos permitan seleccionarlos. Y para ello nosotros podemos ocupar algo como el ID. A lo mejor este ID se puede llamar párrafo. Obviamente sin acento, o sea, estamos obviando ya el acento. Y este se puede llamar IMG. Entonces yo selecciono al elemento con el ID IMG y después si hay un evento como el evento de clic, o sea que el usuario le dio clic aquí, pues entonces modificamos el texto, ¿vale? A eso se refieren los selectores. Quizá ahorita no está muy claro, pero más adelante los vamos a estar ocupando. En el caso de class, nos permite seleccionar o colocárselo a varios documentos. Por ejemplo, aquí la diferencia entre ID y class es que el ID es único. Solo en todo nuestro documento solamente puede haber un ID. Si hay dos ID, vamos a ver que nos va a lanzar una advertencia. Va a funcionar, pero va a haber una advertencia. Y en el caso de que las clases pueden estar presentes en más de un elemento, y además podemos tener varias clases en una misma clase. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a crear aquí otra etiqueta, que sea etiqueta IMG. Vamos a colocar 3 puntos suspensivos haciendo referencia a que estamos colocando una URL. Y vamos a suponer que tenemos el atributo ID. Y este sería myIMG. Aquí yo no puedo colocar otro ID. Aquí, por ejemplo, yo no puedo colocar myID, espacio, carro y espacio y otra cosa. Eso no lo puedo hacer. Y además, en todo este documento no puede haber otro elemento con el ID myImage o myIMG. En el caso de las clases, sí lo puede haber. En el caso de las clases, yo puedo tener, por ejemplo, vamos a colocar aquí. Y aquí le vamos a poner myImage 2. Por poner ejemplo, porque no puede haber dos. Pero en el caso de esta sí puede tener, vamos a ponerle... Esta es una forma en la que yo abrevio mis clases. Más adelante, cuando veamos nuestro curso de CSS, vas a aprender esto. Margin top de 5. Y a esta también le puedo poner un margin top de 5. Ahorita con esto no le estoy dando un margin. Más adelante vamos a ver que tenemos que tener declararlo en CSS. Por ejemplo, aquí podríamos colocar nuestro CSS, style. Y podemos colocar aquí nuestra clase mt-5. Y aquí ya le ponemos margin top de 5 píxeles. Y entonces estas imágenes ya va a tener un margin top de 5 píxeles. Aquí CSS está seleccionando las clases. Las clases generalmente se seleccionan con el símbolo de punto, mientras que los IDs se seleccionan con el de numeral o gato. Entonces aquí... Así yo estaría seleccionando este de aquí y este lo estaría seleccionando para acá. Y además en las clases podemos tener varias clases. Puedo tener uno que sea margin top 5, una que le dé un background red y puedo tener otra clase. Además las clases se escriben generalmente de esta manera. Entonces estos es los selectores más populares. Más adelante vamos a estar trabajando con estas clases, así que no te abrumes con tanta información por ahora. Vamos a continuar con nuestra presentación.
Y acá tenemos en el caso de los IDs, por ejemplo, aquí ya lo que te había especificado, que en el caso de los IDs te recomiendo ocupar la escritura camel case, que es esta que va primero empieza en minúscula y después cada palabra a la primera letra la colocas en mayúscula. En el caso de las clases podemos tener varias clases, observa aquí tenemos 3 clases y cuando las separamos por un espacio simplemente, y cuando una clase tiene más de una palabra o 2 elementos, los podemos ocupar con un guión medio. Así nosotros estandarizamos nuestra forma de escribir nuestras clases y la forma de escribir nuestros IDs. Tenemos muchos otros atributos que te invito a consultar en la documentación de Mozilla. Aquí, por ejemplo, si le das clic en el enlace en la presentación o en la descripción del video, te voy a dejar el enlace de esta página, donde tenemos un montón de atributos, los posibles valores, en qué etiquetas se ocupan, en fin, son varios atributos. Vamos a proseguir con la legibilidad del documento. Esto es algo muy importante. Aquí yo te había mostrado, por ejemplo, este iframe, que tenemos 1, 2, vamos a colocar el puntero. Tenemos 1, que es el de ID, 2, el de clase, 3, el de SRC y 4, el de Low Full Screen. Aquí pues aparentemente no hay tanto problema, pero ahorita tú ya viste el ejemplo que nos arroja YouTube. Tenemos tenemos muchos atributos y a veces esto suele ser todavía más complejo. A veces es mucho y esto es así muy difícil. Imagina que tú quieres modificar el título, pues tienes que buscar en todos estos atributos dónde está el atributo title y a veces no es lo más recomendable. Entonces para ello, y siempre que ocupes un IDE como Sublime Text, que es un IDE ligero, pero puedes ocupar Visual Studio, tenemos Notepad++, tenemos otros más. No ocupes Dreamweaver, por favor, no lo recomiendo. Ocupa uno que tú tengas que escribir el código y tampoco sin tanto control por parte del IDE. Entonces tenemos aquí iframe y lo que te recomiendo es, tienes aquí la etiqueta de apertura y cuando encuentres el primer atributo das un enter y una tabulación y después das una tabulación por cada uno de los atributos. Entonces así, si ocupamos el mouse es un poco más rápido y este de Allow Full Screen. Y al final deja la etiqueta en el otro extremo. Si hay algún contenido, por ejemplo que hubiese algún contenido en esta etiqueta, pues dejas las etiquetas alineadas y después colocas el contenido en la misma alineación de los atributos. Ajá. De esta manera, cuando tú tengas una etiqueta con muchos atributos, tienes la opción de compactarla y listo. Es mucho más sencilla su lectura. Si no dejas estos espacios, pues es mucho más sencillo. Y así es mucho más fácil también, perdón por la palabra mucho, ver dónde está cada atributo y poder modificarlo mucho más rápido. Otra vez mucho. Bueno, muchas gracias por esta nueva lección. Nos vemos en el siguiente donde vamos a trabajar con la etiqueta head, con la parte de aquí arribita. Este apartado pues es muy importante porque define varias cosas. Define los documentos que están asociados con nuestra página de HTML, define elementos de posicionamiento, del comportamiento general de la página, el set de caracteres. Aquí también se define una meta etiqueta para el diseño responsivo. Es muy importante. A veces decimos, ok, head no es la parte visual del usuario, entonces como que no le damos tanta importancia, pero sí que lo es. Así que no te pierdas la siguiente lección.